cuando ya dejemos de existir en este mundo, pero que ha tenido la experiencia o por lo menos alguna justificación. Esta es algo muy personal de personas que han vivido ese tránsito, ese punto de quiebre en su existencia. Y quiero que saludemos al escritor, antropólogo, mejor dicho, ya es nuestro invitado de cabecera para estos temas, Esteban Cruz Niño. Bienvenido aquí a Sigue la W, además con Gato a bordo, porque él quiere robar pantalla también ahí en nuestro Me Facebook encanta, Live. buen detalle, gran detalle, Esteban. Antes, cómo se llama Sí, esa belleza? bueno, déjelo ahí. Muy buenas tardes, Juan Pablo, muy buenas tardes a todos. Yo tengo, esta se llama Frida, pero tengo muchos gatos, soy son mis compañeros de vida, digámoslo así. No, Ay, qué saludos a lindo. Frida, ¿no? Y Ay, qué ellos suelen hacer eso, lindo. meterse ahí cuando uno está en una Sí, videollamada, aparecer en ellos las quieren cámaras. ahí Ellos, aparecer en el Facebook de la W. Tan ellos saben. Ay, bello. mira la belleza. Ay. Oigan, y estamos a puertas de Halloween también, ¿no? ¿Ustedes se van a disfrazar? No, no, por Ay, qué favor. aburrido, Juan No, No, Pablo. no, 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 Disfraz. pero más bien hablemos de vida después de la muerte, André. pues sí, mire que este es el título del libro, del nuevo libro que está por sacar Esteban Cruz Niño, y además es que es muy interesante, ahí nos está mostrando justamente la carátula, porque recopila estas experiencias de personajes conocidos. Entonces va a tener el testimonio de la gorda Fabiola, de Ernesto Samper, de Antonio Navarro, pero Esteban, cuéntenos entonces por qué esa curiosidad de esta experiencia en personajes reconocidos. Sí, realmente yo tengo mucho miedo a la muerte. Yo no tengo ninguna certidumbre de lo que va a haber como la mayoría de los seres humanos. Creo que carezco de mucha fe en el más allá. Y por eso quise hacer esta investigación que me duró 2 años. Investigué gente muy reconocida de este país, pero también gente de a pie, para saber qué es lo que habían visto durante algo que se llama SMs. Las SM están en todo el mundo, están registradas desde hace milenios y son experiencias cercanas a la muerte. Y allá aparecen cosas increíbles y eso es lo que está en el libro, y por eso también entrevisté a gente famosa de Colombia que había tenido o vivido estas SM. Ujú. ¿Y le parece si entonces recreamos su relato con unos audios? Vamos a poner el primer audio, Juan Pablo, de la humorista muy reconocida y muy querida por muchos colombianos, la gorda Fabiola, quien tuvo un problema bastante delicado de salud, estuvo en coma inducido y para ella estuvo en el infierno. Esto le contó a Esteban. Cuando vine a ver me estaba desconectando de la realidad, comencé en un coma, me desmayé 3 veces en una grabación de Sábados Felices, me llevaron corriendo a la clínica, yo entré en un coma profundo de 23 días. Cuando cuento esta experiencia, yo no lo hago con el ánimo de polemizar con nadie, si me creen o no me creen. Lo único que les digo es que lo viví yo y con eso es suficiente. ¿Qué recuerdo tiene la gorda Fabiola de 23 días en coma? Haber ido al infierno. Ya el infierno existe, ese inframundo, y así lo califico. Es un inframundo horrible donde yo no quiero volver a ir y donde le digo a todas las personas: pórtense bien y hagan todo lo posible para jamás tener que pasar allá. Solo sé que hay Este sufrimiento. es el relato que encontraremos en el libro. Esteban, ¿qué le queda de esa conversación que tuvo con la gorda Fabiola? Horas. Fabiola es una mujer hermosa, Fabiola es una mujer muy amable. A mí eso me impactó muchísimo porque para este trabajo entrevisté a mucha gente y las personas que creí que eran más amables terminaron siendo las más distantes, y las que pensé que de pronto iban a ser más distantes terminaron abriendo su corazón. Fabiola dice que estuvo en el infierno y también que salió del infierno. Lo que vimos es solo un fragmento de todo lo que ella cuenta de sus experiencias, cuenta cómo son las piedras, el camino, vio gente allí. Ella dice también que cuando salió también observó otras entidades de luz. Es una narración hermosa y eso es lo que está allí en el libro de Vida después de la muerte. Sí, precisamente Esteban, yo quiero preguntarle sobre eso porque muchas personas también aseguran que cuando están cercanas a la muerte ven un túnel y que es un túnel blanco lleno de luz. ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Qué es el túnel y por qué uno lo ve cuando está cercano a morirse? Sí, eso es muy interesante. Las experiencias cercanas a la muerte son muy diversas, aunque también las pueden categorizar. Por ejemplo, son muy pocas las personas que dicen tener experiencias desagradables e ir al infierno como Fabiola.
pero son muchas las que hablan de un túnel de luz. Muchas personas, desde la ciencia, médicos, neurólogos, han argumentado que se trata de hipoxia, de una falta de oxígeno en el cerebro, y el campo de visión se va cerrando y la persona tiene esa sensación que es nada más que el cerebro muriendo o el cerebro quedándose sin oxígeno. Y lo interpreta así. Sin embargo, otros investigadores dicen que hay elementos que no tienen relación con esa teoría, pues la gente también se ve desde afuera, ¿no? Desdoblada. Y ve a los médicos y ve muchas cosas más. Hay varios investigadores, Sam Parmia, Finbad Bommel, que tienen diferentes posturas. Eso también está en el libro. En el libro no solo van a encontrar los relatos, sino textos de investigadores científicos escépticos y gente que también dice, aquí hay algo raro. Escuchemos esta narración que hace el expresidente Ernesto Samper en esa charla que tuvo con Esteban Cruz sobre la vida después de la muerte. Eso fue a raíz del atentado que me hicieron en 1989 en el aeropuerto El Dorado, en el cual pereció José Antequera. Me llevaron rápidamente a la clínica. Había tenido 13 impactos de bala. Había 4 adentro. En los días siguientes al atentado, veía todo verde como si hubiera una marquesina encima. Luego comencé a hacer Esteban, tenemos ahí un problemita con los audios, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Cuéntenos o tratemos de diferenciar bien cuál es el asunto, porque es que muchas veces se habla de energías, muchas veces se habla de unas circunstancias pues que resultan inexplicables. Hay otros que hablan de reencarnación. Por lo menos de estos testimonios que usted recogió, ¿qué es lo que usted puede recoger o por lo menos recuperar? ¿Cómo se puede entender todo esto? Sí, yo recogí muchos testimonios, inclusive de personas que son ateas y que dicen que eso fue algo orgánico, de personas musulmanas. También recogí testimonios de incluso médicos materialistas que dicen, yo no creo en esto, pero sucede. Y lo que me parece interesante es que hay muchas personas que viven estas experiencias y existen, o sea, según su relato, existen, sean usted sea creyente, sea usted un profesor, sea usted un campesino, puede vivirlas. Muchas personas que nos están escuchando seguro las han vivido. No tenemos una explicación, hay unas explicaciones materialistas, están bien, y otras que son espirituales, que también están bien. Lo interesante es que hay muchos elementos que se repiten. Por ejemplo, Ernesto Samper y otras personas que entrevisté me decían que hay un momento en que ven como una revisión de su vida, como si los sentaran o si estuvieran flotando en una sala de cine y de pronto al frente le mostraran los momentos más emotivos de su vida y volvían a sentirlo. Y son personas completamente desconectadas, una persona en Turquía y el expresidente Samper. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Esa es la gran pregunta y yo busco en mi libro nada más llevarle a las personas esos relatos para que cada quien forme su propia opinión de estos fenómenos. Andrea, sigamos escuchando en la medida de lo posible los audios que nos ha compartido Esteban respecto a esta interesante inquietud, porque finalmente es una inquietud que además resulta tan complicada, tan difícil de discernir. Sí, exactamente. Mire, él también tuvo la oportunidad de hablar con el exgobernador, bueno, hoy cabeza de la Alianza Verde en el partido, Antonio Navarro, y esto fue lo que le dijo sobre esa experiencia con la muerte. 35, cuando estábamos haciendo una negociación de paso en el gobierno de Belisario Betancourt, me tiraron una granada. Estaba yo en una cafetería desayunando. La granada me estalló al lado del pie izquierdo, me entraron 136 estirlas, me destrozaron el pie izquierdo, me entraron en los brazos, una por aquí en el cuello, y quedé muy mal, pero no al borde de la muerte. Me pusieron un medicamento que se llama dipirona y me dio un shot anafiláctico. La luz se va alejando despacio, despacio, despacio. Al principio uno siente angustia, después todo se va quedando tranquilo, todo se va quedando quieto y uno se va metiendo por el túnel de la muerte. Y la luz se va alejando, despacio se va alejando. Cuando hablan del túnel de la muerte, eso es literal, súper plácido, es la palabra que yo he usado para describir ese momento. Me sentía muy bien.
Esteban, uy, interesante este relato No, de... pero además porque es que el atentado contra Antonio Navarro fue terrible. Sí. O sea, él estuvo del otro lado, También increíble. eso Y ¿Ah? eso es lo que yo quiero preguntarle a Esteban. ¿Cuánto tiempo dura estar del otro lado y qué pasa para que uno definitivamente se devuelva y no atraviese ese túnel? Bueno, yo puedo hablar por los testimonios que hice, que son bastantes, incluyendo de gente del común, como ustedes y como yo, que por alguna razón se vieron en ese túnel. Ernesto Samper, por ejemplo, nunca estuvo en ese túnel. Él dice que él flotaba sobre un rayo de luz. Es muy interesante. Pero el tiempo, aparentemente en esta zona, no funciona como en nuestra realidad. Algunos hablan de que se extiende y que sienten que estuvieron mucho tiempo, otros dicen que fueron segundos. Es muy, muy raro. Algunos neurólogos dicen que pues por la falta de oxígeno y porque el cerebro está muriendo, pues lo que hay es un recuerdo y que el recuerdo se interpreta desde el presente, desde el momento en que se narra. Sin embargo, todos me dicen que es como si estuvieran en una zona, en otra dimensión, no en nuestra realidad, o por lo menos en algo que conecta la nuestra con algo que tampoco conocemos. ¿Tenemos otro audio, Andrea? Vámonos con uno más. Esos son, Ah, lo que estos son pasa los es que que esos tenemos. son Ah, los, entonces, sí, este es el esos son los que abrebocas. tenemos porque Este es el pues, ya abrebocas. le chiviamos el libro. No. Le chiviamos Pero el ¿no libro, nos pero, puede contar si le qué parece otros tengo una personajes pregunta. tienen el libro? ¿Qué otros personajes entrevistó? Sí, por ejemplo, entrevisté a un autor muy conocido en el mundo hispánico que es JJ Benítez, que escribió Caballo de Troya y muchos libros más, y él ha dedicado su vida a recoger casos. Muy poca gente sabe eso, pero él ha recorrido el mundo recogiendo casos de encuentros con Sí. personas muertas, y ahí por primera vez me va a hablar de unos increíbles dentro del texto. También hay un caso que fue para mí el más extraño que investigué, más de las personas famosas, que es el llamado Lázaro de Corabastos. Él es un señor llamado Javier Vanegas, que es un caso clínico que le dio una puñalada en el pecho en Corabastos, cerca de Corabastos, y después lo revivieron con un masaje cardíaco. Y está el testimonio del médico que dice que no sabe cómo volvió a la vida, y él cuenta cuando vuelve una versión muy distinta del cielo, un cielo mucho más popular, que eso es muy interesante, no es el cielo de la televisión, es una mezcla del mundo popular colombiano con peluches, con un montón de cosas y con el pensamiento cristiano, y ese lo encuentran en vida después de la muerte. Esteban, escuchando este último testimonio, pues usted habla de un, por menos relato que habla del cielo. La gorda Fabiola habla del infierno. En ese sentido, los testimonios que usted logró recopilar hablan de, en su gran mayoría, de que llegaron a alguno de esos tres puntos, sea el infierno, el cielo o el purgatorio, como la Divina Comedia. Hay de todo, en el libro van a encontrar de todo, ustedes van a encontrar textos y testimonios de gente que dice que fue directo al paraíso y que vio el paraíso, hay 2 o 3, y otros que dicen que ni siquiera vieron casi nada, sino un ser de luz que después fue un familiar que le dijo todavía no es tu hora, devuélvete. También está el testimonio, por ejemplo, de Juan Manuel Correal, conocido como Papuchis, que estuvo cerca de la muerte, pero él dice que no vio nada, pero que cuando ya estaba en lo oscuro, oscuro, que ya decía me morí, escuchó una voz que le dijo vas a estar bien y lo sacó, y que esa voz siguió guiándolo, y eso es muy común en muchas experiencias. Sobre Dante hay una cosa brutal, pero brutal, y lo verán los lectores, y es que muchos casos hablan efectivamente de que la ascensión al cielo o la llegada al cielo es muy parecida a lo que describe Dante. 2 o 3 testimonios hablan de una especie de montaña que ven al morir o en ese momento y que tienen que subir con todas las almas, y que cuando llegan a la cima ven hacia abajo y ven otros espíritus, y ahí es cuando se despiertan. Eso es realmente extraño porque lo dice alguien con mucho dinero, lo van a ver, y alguien muy, muy, muy humilde, pues que vive y trabaja en la calle. Sí, Esteban, usted dice que usted también hizo este libro, este relato, estas entrevistas por su escepticismo, un poco por esa vida después de la muerte, pero ¿qué ha aprendido después de todas estas entrevistas? Y sobre todo porque hay algo en común, y es que sí significa un punto de quiebre cuando regresan en su existencia, no vuelven a ser los mismos y dejan una experiencia de vida que los marca para siempre. Sí, yo creo que yo todavía tengo muchas reservas, no puedo decir si existió o no el más allá, pero lo que sí existe y que vi en todos fue un cambio.
cuando hablaban de ese momento, desde presidentes de Colombia hasta personas de la calle, todos dicen que fue algo que les transformó la vida y que les hizo apreciar que hay que vivir aquí. Ese es el mensaje que todos dicen. No hay que esperar al más allá, hay que vivir aquí y vivir bien y querer y amar a todos. Y eso yo creo que está en ese texto y que estos textos, dice por ejemplo Ernesto Samper y otros más, me llegan a la misma conclusión que para mí fue increíble, que es, yo le cuento esta historia y la puede publicar para ayudarle a las otras personas que están pasando por malos momentos a entender que la muerte no es tan mala como se piensa. Un punto de reflexión en este nuevo libro del historiador, escritor Esteban Cruz Niño. Gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la W. Gracias a ustedes, se les quiere mucho y a todos los que están oyéndome. Lo pueden conseguir en cualquier librería desde la otra semana, vida después de la muerte de Esteban Cruz. Si quieren información, pueden seguirme como @cruzescribiente en Instagram o @cruzescribiente igual que en Instagram en Twitter.